Muy buen día tengan todos ustedes. Nosotros somos el equipo número 5 de la materia programación orientada a objetos. El día de hoy hablaremos del diagrama de secuencias. Nuestros integrantes son su servidor aquí presente, Durán Vázquez Víctor Yair, Espinosa Sánchez Guillermo, Luna Reyes Javier y López Reyes Alan. A continuación, estaremos presentándoles el tema por cada integrante del equipo, por lo que en estos instantes pueden ver el índice, que es lo que abordará esta presentación. Por lo que yo procederé a explicarles el primer tema, que es un diagrama de secuencia y su utilidad del mismo diagrama de secuencia. Bueno, como tal, los diagramas de secuencia son específicamente o por la normativa general utilizados de manera común por los desarrolladores. Estos son más que nada modelos dinámicos, a diferencia de los diagramas de clases, ya que modelan las interacciones entre los objetos en un solo caso de uso de nuestro programa. Estos como tal ilustran la forma en que las diferentes partes de un sistema interactúan entre sí para llevar a cabo una función o inclusive más. Y a la vez nos indican como tal el orden en que se producen las interacciones cuando se ejecuta un caso de uso concreto. Esto, para dejarlo en palabras más sencillas o entendibles, nos deja claro que como tal el diagrama de secuencia muestra las diferentes partes en que está compuesto nuestro sistema trabajando de manera secuencial para conseguir algo. Todo esto de una manera más interactiva, de manera gráfica, como bien podríamos haber visto anteriormente en lo que serían los algoritmos y diagramas de flujo. Como tal, el diagrama de secuencia nos muestra la interacción de un conjunto de objetos a través del tiempo, ¿no?, de nuestro programa, y se modela para cada caso de uso en concreto, por lo que es tal cual útil para complementar un diagrama de clases que como tal es una manera complementaria, una manera interactiva, pero de manera estática, que lo diferencia de uno y otro es, como ya mencioné anteriormente, el que uno sea más dinámico y el otro estático, ¿no? Siendo dinámico nuestro diagrama de secuencia. De manera informal, el diagrama de clases en movimiento tiene bastantes nombres, ¿no? Pero por lo que nos limitamos a esta presentación es tal cual dejarlo en cómo es diagrama de secuencia, ¿no? Ya que los otros nombres vendrían siendo en inglés. Y como tal, la relación que tiene que haber entre ambos, tanto el diagrama de clases como el de secuencias, es que tienen que estar relacionados de una manera directa. Tanto tener las mismas clases, métodos, atributos, todo lo que es definido dentro de la orientación, dentro de la declaración y todo lo que consiste en nuestro programa. Por lo que prácticamente también tenemos otros modelos, ¿no?, de diagramas, como bien podrían ser el diagrama de casos de uso, que nos permite el modelado de una vista a manera business del escenario. El diagrama de secuencia como tal contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos y clases que se usan para implementar el escenario y mensajes intercambiados entre los objetos, ¿no? Como tal nos muestra la interacción que hay entre cada uno, solo que prácticamente de una manera más gráfica y ordenada como tal. De manera típica, esto nos deja la descripción de un caso de uso para determinar qué objetos son necesarios para esta misma implementación del escenario. Si se dispone de la descripción de cada uso como una secuencia de varios pasos, entonces tal cual podemos caminar sobre esos mismos pasos por los que hemos estado viniendo, para así descubrir qué objetos son necesarios para que se puedan seguir realizando estos pasos previamente establecidos. El diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario,
con líneas discontinuas, verticales y los mensajes pasados entre los objetos como flechas horizontales, por lo que como tal ya se ha mencionado antes, es todo de manera muy gráfica e interactiva. ¿Podrías pasar a la siguiente presentación? Bueno, como tal, dentro de esto mismo, los casos de uso del diagrama de secuencias a menudo se ven vistos en lo que vendrían siendo empresas, ¿no? También en el sentido del ámbito de desarrolladores, como bien se estableció previamente, aunque como tal esto no lo limita solamente su uso a estos mismos, ¿no? Ya que es por más que nada datos estadísticos el que se están dando esas declaraciones como tal. Por lo que los siguientes escenarios que voy a mencionar son, por así decirlo, los escenarios ideales para usar un diagrama de secuencia, ¿no? Esto no, como dije anteriormente, no lo limita solamente a que sean estos estrictamente. El escenario de uso. Prácticamente tenemos cuatro casos principales, como bien sería el escenario de uso, la lógica del método, lógica de servicio y diagrama de secuencia, vicio, todo. Empezando primero por el escenario de uso. El escenario de uso es un diagrama de cómo se podría usar potencialmente tu sistema. Como tal, esto es una manera excelente de asegurar que has estudiado la lógica de cada escenario de uso para el sistema. Esto pues prácticamente en palabras más concretas nos vendría diciendo que prácticamente es todo lo que es bajo la limitación de entender la lógica de nuestro propio sistema para poder así tener como tal el uso óptimo, ¿no? de nuestro sistema como tal, dadas sus limitaciones, características y otros casos en concreto. El siguiente es la lógica del método. Al igual que utilizaríamos un diagrama de secuencia UML para explicar o como tal para explorar la lógica de un caso de uso. Esto es para más que nada usarlo a manera de exploración de la lógica de cualquier función, procedimiento o proceso complejo, ya que como tal sería irnos a un caso particular para así poder tener todo de manera elemento por elemento para así tener como tal ya posteriormente el proceso complejo, uniendo pues todo este asunto mediante la lógica de un escenario a la vez. La lógica del servicio. Más que nada es que prácticamente si consideramos que un servicio es un método de alto nivel que es empleado por diferentes clientes, esto prácticamente nos vendría de manera íntegra, como bien dijimos, ya que el mismo uso de como tal las líneas discontinuas verticales y los mensajes que van pasando entre los objetos como flechas horizontales vienen de manera plena, ¿no? Para poder tener así una manera más gráfica y así poder tener la forma ideal para trazar este proceso, ¿no? Como tal, el siguiente punto que sería el diagrama de secuencia vicio, todo es que prácticamente todo diagrama de secuencia que crees con vicio también se podrá subir a Lucidchart. Lucidchart como tal es una plataforma que nos permite la importación de archivos .bcd y .bdx, y esto como tal es una excelente alternativa más a Microsoft Visio. Prácticamente esto nos serviría para poder hacer nuestros diagramas de secuencia como bien hemos usado anteriormente otros softwares, ¿no? Para poder hacer diagramas de flujo, algoritmos y todo este asunto. Casi todas las imágenes que vemos en la sección UML de este sitio fueron generadas con Lucidchart. Prácticamente es en base a todo lo que fue nuestra investigación el que hemos llegado a este punto, ¿no? Y bueno, eso fue todo por mi parte, compañeros. A continuación sigue mi compañero. Bueno, me presento, yo soy Guillermo Espinosa y yo les voy a hablar sobre la simbología básica de diagramas de secuencia, notaciones, componentes, entre otras cosas. Bueno, para empezar, un diagrama de secuencia
está estructurado de tal manera que representa una línea de tiempo que comienza en la parte superior y desciende gradualmente para marcar la secuencia de interacciones. Cada objeto del diagrama de secuencia tiene una columna y los mensajes intercambiados entre ellos están representados por flechas. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, empezaremos por el símbolo de objeto, que es como lo más esencial, lo principal. Y este símbolo de objeto representa una clase u objeto en UML. El símbolo objeto, como tal, demuestra cómo se comportará un objeto en el contexto del sistema. Los atributos de la clase no deben aparecer en esta figura, solamente pues el comportamiento. El 2 es la casilla de activación, que este rectángulo largo en sí representa el tiempo necesario para que un objeto finalice una tarea. Esta casilla de activación, cuanto más tiempo lleve la tarea, más larga será la casilla de activación. Es decir, más largo se va a hacer el triángulo. Seguiremos con el 3, que es el símbolo de actor, el cual es una notación de línea de vida con un símbolo que se utiliza cuando el diagrama de secuencia particularmente es propiedad de un caso de uso. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Ok, como cuarto símbolo tenemos el símbolo de paquete, que se usa en notación UML 2.0 para prácticamente contener los elementos interactivos del diagrama. También es conocida como marco, y esta figura rectangular tiene un pequeño rectángulo interior para etiquetar el diagrama. Como quinto símbolo tenemos el símbolo de línea de vida, que este diagrama de secuencia, el diagrama de secuencia está compuesto por varias de estas notaciones, porque, estos ya pertenecen a algo que se llama notación de línea de vida. Entonces, estas están conformadas por varias notaciones que deberían estar dispuestas horizontalmente en la parte superior del diagrama. Ninguna de estas anotaciones de la línea de vida deben superponerse. Representan los diferentes objetos o partes que interactúan entre sí en el sistema durante la secuencia. Y también una notación de línea de vida con un símbolo de elemento actor se utilizan cuando el diagrama de secuencia particular es propiedad de un caso de uso. Después seguimos con el símbolo de bucle de opción. Este símbolo se emplea para modelar escenarios del tipo sí entonces, es decir, para que quede más claro, es una circunstancia que solo sucederá en determinadas condiciones. Entonces, como les comenté, lo de una notación de la línea de vida con un símbolo de elemento actor, cuando se juntan estos, a partir de estos, se derivan otros símbolos, los cuales son, ¿le puedes cambiar, por favor? Los cuales son un símbolo de límite,
el símbolo de límite, que es una línea de vida con un elemento límite, el cual indica el límite del sistema de software en un sistema. Por ejemplo, la pantalla de la interfaz de usuario. Otro ejemplo sería las puertas de la base de datos o los menús con los que interactúan los usuarios. Esos son límites. También tendríamos otro que se llama símbolo de control. Este símbolo indica una entidad controladora o gerente. Es decir, a lo que me refiero es que organiza y programa las interacciones entre los límites y entidades, y este sirve de mediador entre ellos. Y por último tendríamos de las que derivan de esas sería los, y como les menciono, el último de los elementos que derivan de la línea de vida y del el símbolo de actor, tenemos el elemento entidad, donde una línea de vida con un elemento de entidad representa los datos del sistema. Por ejemplo, en una aplicación de servicio al cliente, la entidad cliente gestionará pues todos los datos relacionados con un cliente. Bueno, de ahí nos pasamos al símbolo 7, que es el símbolo de alternativas, el cual simboliza una decisión. Por lo general es mutuamente exclusiva. Entonces, simboliza una decisión entre dos o más secuencias de mensajes. Para representar alternativas, se emplea la figura rectangular etiquetada con una línea discontinua en su interior, como se puede ver en la imagen. Como número 8 tenemos la barra de activación, que la barra de activación de la línea de vida es la caja que se coloca en la línea de vida. Principalmente se utiliza para indicar que un objeto está activo o instanciado durante una interacción entre dos objetos. La longitud del rectángulo indica la duración de los objetos que permanecen activos. En este tipo de diagramas de secuencia, una interacción entre dos objetos ocurre cuando un objeto envía un mensaje a otro. Entonces, el uso de la barra de activación en los salvavidas del llamador de mensaje, o sea, el objeto que envía el mensaje, y del receptor de mensaje, que es el objeto que recibe el mensaje. Indica que ambos están activos o que están instanciados durante el intercambio del mensaje. Y ahora empezamos se podría decir que otro subtema, que son las flechas de mensaje. Una flecha desde el llamador de mensajes hasta el receptor de mensajes especifica un mensaje en un diagrama de secuencia. Un mensaje puede fluir en cualquier dirección, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o de vuelta al propio llamador de mensaje. Mientras que en la flecha se puede descubrir el mensaje que se está enviando de un objeto a otro. Con diferentes puntas de flecha se pueden indicar el tipo de mensaje que están enviando o recibiendo. La flecha del mensaje viene con una descripción que se conoce como firma del mensaje. El formato de la firma de este mensaje es el siguiente. Aparece atributo es igual a nombre de mensaje, la cual recibe un argumento y esta tiene que retornar algo. Bueno, entonces como el punto 9 tenemos el mensaje sincrónico. Como se muestra en el ejemplo de las barras de activación, un mensaje sincrónico se utiliza cuando el emisor espera que
el receptor procese el mensaje y vuelva antes de continuar con otro mensaje. La punta de la flecha utilizada, se utiliza para indicar este tipo de mensajes que es sólida, como se puede ver en la imagen. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como punto 10 tenemos el símbolo de mensaje asincrónico. Un mensaje asincrónico se utiliza cuando la persona que llama el mensaje no espera que el receptor lo procese y lo devuelva antes de enviar otros mensajes a otros objetos que están dentro del sistema. Como se puede ver en el ejemplo, la punta de la flecha utilizada para mostrar este tipo de mensajes es una flecha de línea. Es una flecha de línea, lo que lo diferencia de el mensaje asíncrono, que la punta de la flecha es como más chonchita. Bueno, como el símbolo 11 tenemos el símbolo de mensaje de respuesta sincrónico, el cual está representado por unas líneas discontinuas y una punta de flecha simple. El punto 12, el símbolo 12 es el de crear mensaje asincrónico, el cual están representados por una línea discontinua, igual, y una punta de flecha simple. Este mensaje crea un nuevo objeto. ¿Le puedes cambiar a la otra, por favor? Como el símbolo 13 tenemos símbolo de eliminar mensaje. Este está representado por una línea discontinua y una punta de flecha sólida, seguida de una X, lo que significa que este mensaje destruye un objeto. Como el punto 14 tenemos el mensaje de creación del participante, la cual los objetos no viven necesariamente durante toda la duración de la secuencia de eventos. Los objetos o participantes pueden ser creados de acuerdo con el mensaje que se está enviando. La anotación de la casilla de participante eliminado puede utilizarse cuando se necesita mostrar que el participante en particular no existía hasta que se envió la llamada a la creación. Si el participante creado hace algo inmediatamente después de su creación, como consecuencia se debe añadir un cuadro de activación que debe estar justo debajo del cuadro del participante. En el punto 15 tenemos el mensaje de destrucción del participante. Aquí, del mismo modo, los participantes, cuando ya no se necesitan, también pueden ser eliminados de un diagrama de secuencia. Esto se hace añadiendo una X al final de la línea de vida de dicho participante. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como el punto 16 tenemos el mensaje reflexivo. Cuando un objeto se envía un mensaje a sí mismo, se hace un mensaje reflexivo, lo que indica que, se indica con una flecha de mensaje que comienza y termina en la misma línea de vida, como se puede ver en el ejemplo. Y por último tendríamos el símbolo de comentario. Aquí los diagramas UML generalmente permiten la anotación de comentarios en todos los tipos de diagramas UML. El objeto del comentario es un rectángulo con una esquina doblada, como se puede ver en la imagen. Aquí el comentario se puede vincular al objeto relacionado con una línea de puntos. Bueno, y esto ha sido todo de
de este subtema de notaciones, componentes y simbología básica de diagramas de secuencia. Entonces los dejo con mi próximo compañero. Hola, soy Javier Luna Reyes y el tema que me tocó a mí fue de cómo hacer diagramas de secuencia y los errores básicos que se cometen al realizar estos. Eh, un diagrama de secuencia representa el flujo de eventos en un solo caso de uso. El flujo de mensajes del diagrama de secuencia se basa en la narración del caso de uso en particular. Antes de empezar a dibujar el diagrama de secuencia o de decidir qué interacciones deben incluirse en él para que sea claro, es necesario dibujar un diagrama de cada de caso de uso y preparar una descripción exhaustiva de lo que hace el caso de uso en particular. Antes del dibujo del diagrama de secuencia, en general, es necesario identificar los objetos o actores que participarán en la creación del mismo. Una vez que se identifican los objetos, es importante escribir una descripción detallada de lo que hará una vez termine su acción del anterior. A partir de una descripción se pueden deducir fácilmente las interacciones que se producirán entre los objetos anteriores y los que se producirán de forma consecuente, una vez ejecutado el caso de uso en particular. A partir de cada uno de estos casos se puede especificar fácilmente qué mensajes deben intercambiarse entre objetos de diagrama de secuencia en los que se verán involucrados. Una vez que esté claro, pueden seguir adelante o simplemente tomar una dirección diferente a la que está predestinada y empezar a dibujar el diagrama de secuencia con estas formas en mente hará que nuestros diagramas sean más legibles y mejores. Para los errores, cuando se dibuja el diagrama de secuencia, los diseñadores que lo ocupan tienden a cometer errores comunes. Evitando estos errores, se puede asegurar un diagrama de frecuencia de calidad. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Los errores más comunes que se ocasionan cuando se dibuja un diagrama de secuencia son que se añaden demasiados detalles. Esto desordena el diagrama y dificulta su lectura. Los diagramas de secuencia obsoletos y desenfocados son irrelevantes en cuando se comparan con las interfaces, arquitecturas reales, etc. No se pueden olvidar reemplazos o modificarlos. No se deja ningún espacio en blanco entre textos del cada uso y la flecha del mensaje. Esto dificulta la lectura del diagrama por parte de cualquiera. Y por último, no considerar cuidadosamente los orígenes de las flechas de los mensajes, ya que si no consideramos cuál es el origen, muchas veces caemos en que las acciones que realiza la actividad anterior no tienen nada que ver con lo que realizará el objeto de la siguiente acción o dificulta el entendimiento del mismo. Y con esto se abarcarían los errores más comunes y el cómo hacer un diagrama de este tipo. Sin más que decir, mi compañero. ¿Qué tal, compañeros? Aquí su servidor Alam López Reyes les hablará sobre el tema diferencias entre otros tipos de diagrama. Esto obviamente con respecto a nuestro tema principal, que es el diagrama de secuencia. Para comenzar hay que entender que hay un diagrama llamado el diagrama de colaboración, que es uno de esos muchos tipos con los que difiere nuestro diagrama de secuencia, puesto que el diagrama de colaboración se centra más en el tiempo, mientras que el diagrama de secuencia tiende más a centrarse en las interacciones. El diagrama de colaboración también se centra mucho en los objetos que están actuales en el diagrama y los intenta relacionar unos con otros. Pero, sin embargo, consideramos que uno de los diagramas con los que más difiere, o al menos que son más relevantes a la hora de comparar, es el diagrama de actividad. Como se verá en esta siguiente diapositiva, se realizará una comparación entre el diagrama de secuencia y el diagrama de actividad. Para empezar, hay que definir esas diferencias de las que tanto se habla. El diagrama de actividad es muy bueno para representar el control que fluye de una actividad a otra, especialmente con
con la lógica de las estructuras condicionales, los bucles o las de concurrencia. Por otra parte, el diagrama de secuencia es muy bueno para representar la secuencia, como su nombre lo indica. Pero en este caso la secuencia va dirigida más como a los mensajes que fluyen de un objeto a otro, así como dichos mensajes que se intercambian durante un evento, en un tiempo definido, en un orden de tiempo. Hay que tomar en cuenta que también es muy importante que los diagramas de secuencia, solo por ser de secuencia, no quiere decir que no puedan expresar condiciones, bucles o concurrencias. Como se vio en la simbología, también existen como estos objetos y esta simbología para utilizarlos. Pero hay que tomar en cuenta también que esto no debe ser el foco principal de nuestro diagrama de secuencia. Al contrario, solo deben de servir como vanguardia, como algo intuitivo que se utilizará en situaciones muy puntuales y muy convenientes. En cambio, el diagrama de actividad sí se basa en el uso de este tipo de estructuras lógicas. Y bueno, nuestro diagrama de secuencia no, pero puesto que se basa más en los mensajes, pero también puede hacer uso de estos recursos. Ahora a continuación voy a hablarles sobre ejemplos de diagramas de secuencia. Existen dos tipos que son muy importantes en los diagramas de secuencia. Primero les voy a hablar de estos dos tipos y después les voy a hablar de otros dos ejemplos que no son tan relevantes, pero de igual forma fungen como ejemplos. El primero de ellos es el diagrama de secuencia para un sistema administrativo hospitalario. Como bien sabemos, la tecnología ha transformado por completo el campo de la medicina, así como lo ha hecho en muchísimas de las industrias. Un sistema administrativo hospitalario, también conocido como sistema informático hospitalario, ayuda a todo el personal médico, obviamente a los médicos, a los administradores y a cualquier personal del hospital que administre cualquier actividad o recompile información en el hospital, incluidos los exámenes, prescripciones, citas e información sobre los pacientes y sus cuidadores. El siguiente diagrama, es decir, el que se muestra aquí a la izquierda, muestra este tipo de procesos en un tiempo determinado. Normalmente estos diagramas tienen que estar con base a un tiempo determinado. Operan en base a un largo de tiempo. Ese fue el primero. El segundo se llama diagrama de secuencia para sistemas de cajero automático ATM. Bueno, entendemos que un cajero automático ATM es aquel que permite a los clientes acceder a sus cuentas bancarias a través de un proceso completamente automatizado. Esto pasa porque todo tiene que ser de forma automatizada, como ha surgido a lo largo de los años. La automatización ha adquirido potencia, entonces el cajero ATM permite eso, acceder a los clientes a sus cuentas bancarias a través de un proceso completamente automatizado. Y este tipo de diagrama de secuencia nos permite examinar los pasos de este proceso automatizado, de una forma manejable a través de la representación gráfica y dibujada del diagrama. Como tal, esta imagen muestra el orden secuencial que existe entre las interacciones del sistema ATM. Como quizás no se alcance a distinguir tanto, pero por ejemplo, lo que dice en la imagen es que todo empieza desde un punto ATM, existe el control y llega a la base de datos. A través de las flechas podemos ver como el mensaje tiene nombres como inserta la tarjeta, ¿no? Verifica el PIN. Y esos son los pasos del proceso automatizado secuencial que se ejemplifica y se visualiza en esta imagen. A continuación les voy a describir estos dos otros ejemplos que no son tan relevantes como estos dos primeros, pero de igual forma sirven mucho para ejemplificar lo que es un diagrama de secuencia. El primero es el diagrama de secuencia de atención al cliente. En este ejemplo, el cliente pide el servicio de comida al mesero. Y cuando finaliza el pedido,
el mesero se lo entrega al chef para que prepare el servicio. De forma simultánea, el chef mira la, la comanda y empieza a preparar la comida. En este diagrama, si se dan cuenta, es como una serie de pasos, una secuencia. Por eso esta forma se llama secuencial, porque se resaltan dos actividades principales que son ejecutadas al mismo tiempo por dos actores en un mismo proceso, el mesero y el chef. Mientras el chef prepara el vino, mientras el chef prepara el platillo, el mesero se encarga de cuidar del comensal, ofrecer cualquier servicio que se le ocurra, ofrecer bebidas como vino, agua, etc. No obstante, podemos observar que los mensajes siempre tienen en su mayoría a ser sincrónicos, ya que la mayoría de los procesos sistemáticos ocurren con respecto a una continuidad. Es decir, ocurre uno después de otro y tienen continuidad. No primero el chef prepara la comida y después el mesero atiende, ¿no? Y cada uno de estos procesos va a depender sobre todo de la interacción y la aprobación que exista entre estos personajes. Como se ve en la imagen, nuestros personajes o actores están en la cima del mapa y están escritos de una forma horizontal. El cliente, el mesero, el chef, el cajero. Y abajo se puede ver cómo existen los mensajes de respuesta, los mensajes que existen entre cada cuadro de objeto, las líneas de vida y sobre todo este proceso secuencial que existe desde que llega el cliente, la interacción con el mesero, la preparación de la comida y la finalización con el pago de la comida en el cajero. Y en segundo ejemplo tenemos el diagrama de secuencia de bibliotecario, que este es un ejemplo un poco más general, que se puede aplicar incluso en cualquier diagrama de secuencia. Normalmente los diagramas de secuencia basan su capacidad para representar el orden que sucede en las actividades, incluso si éstas se ejecutan de manera simultánea, al igual que en el intercambio de mensajes que existe en dichas funciones o en dichos mensajes. Sin embargo, si un rol u orden cambia de actividades, u orden cambia en actividades, el diagrama de secuencia debe de ser actualizado, puesto que carecería de la representación del escenario real del proceso de un sistema. En este caso, se plantea el diagrama de secuencia que ocurre al solicitar un servicio de préstamo a un bibliotecario. Debe ser un proceso sistemático, al igual que el de la atención al cliente, como pudimos observar en el ejemplo anterior. Tal como se observa, los rectángulos que unen a las líneas de vida no necesariamente representan una persona, como el almacén o el sistema, puesto que el sistema que se desea representar, es decir, un rol, puede ser realizado también por un objeto o una máquina o cualquier otro elemento que interactúe con nuestros personajes o nuestros ejecutores de dicho proceso. Y pues este es un ejemplo muy general, desde cómo llega el lector, solicita el préstamo del libro, el bibliotecario lo aprueba o busca la existencia de dicho libro, lo busca en el sistema, luego en el almacén, y es una interacción que existe entre actores que no necesariamente son personas y ejecutores que son personas y que une a todo eso en un mismo diagrama de secuencia, al igual con los mismos recursos de líneas de vida, mensajes de respuesta, mensajes asincrónicos y sincrónicos, mensajes que ocurren al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Los cuadros de objeto. Pues bien, ya como recomendación y antes de pasar a las conclusiones, hemos de recomendar nosotros como equipo el uso de un software llamado Lucidchart que pueden encontrar en internet. Y Lucidchart lo que les permite es crear un diagrama de secuencia de una forma muy sencilla, ya que Lucidchart te ofrece la posibilidad de emplear su biblioteca UML, la cual te facilita mucho el trabajo al hacer un diagrama. En Lucidchart, crear un diagrama de secuencia es más fácil de lo que parece y realmente es algo muy sencillo.
tan sencillo como entrar a la página, registrarte, crear un documento en blanco o empezar con una plantilla desde cero, editar los elementos o arrastrar nuevos elementos que pertenezcan a los diagramas de secuencia, es decir, utilizar la simbología con fin de crear la estructura correcta de tu diagrama de secuencia. Y pues se continúa arrastrando dichos elementos, modelando tu diagrama y finalizándolo. Es muy sencillo y es muy útil también. Muchas gracias, pasamos con las conclusiones. Bueno, yo soy Víctor Jair Durán Vázquez, por lo que estas son mis conclusiones de nuestro tema a exponer. Ah, por lo que pudimos ver aparentemente en lo abarcado de esta exposición, el diagrama de secuencias consiste como tal en el conjunto de objetos que son usados en el proceso a lo largo del tiempo. Esto como tal pues es muy reiterado, ya que pues estuvo diciendo a lo largo de toda la exposición, ¿no? Prácticamente las distinciones que hay son en las implicaciones en que hay en su uso, las aplicaciones y los elementos que lo integran. Aunque como tal prácticamente en lo personal todavía faltan elementos a considerar, ya que como tal es interesante en la manera en que se ven abarcados, solo que para lo que pudimos ver en la exposición no es como que pudiésemos ver más usos prácticos, ya que fue meramente teórico todo este asunto abarcado. Y sí, tal cual, hace honor a su nombre este tipo de diagramas, ya que como tal están delimitando las secuencias que hay de los mismos dentro de nuestro sistema, ¿no? A utilizar. Y prácticamente el término que al menos yo acuñé como el que sí me pareció más interesante fue la transacción del sistema mismo, ¿no? Al menos eso es lo que yo puedo concluir de mi parte, que puedo entender el tema como tal, sin embargo no es como que hubiese una implicación más allá de lo que se puede ver al menos de momento, ¿no? Que fue lo que el aspecto práctico, lo que me habría gustado más entender, ¿no? Ya que solo tenemos la contraparte teórica como tal. Bueno, eso sería todo por mi parte en cuanto a conclusiones. Bueno, mi conclusión, de parte de Guillermo Espinosa, al término de la exposición me quedó claro que este tipo de diagrama es de mucha ayuda, ya que como pudimos ver a lo largo de la exposición, nos permite representar el comportamiento de un sistema, algo que sin, sin dudar alguna va a ser de mucha ayuda para nosotros como programadores. Entonces, un buen diagrama de secuencia debe dejar en claro cuáles son los objetos involucrados, en cómo colaboran dichos objetos para realizar el caso de uso y qué objetos se crean durante el caso de uso y también cuáles existían previamente. Algo que me gustaría agregar es que a veces no es necesario indicar el algoritmo para validar, por ejemplo, el número de una credencial o la sintaxis de una dirección de email. Eso le corresponde como tal al programador, pero sí es muy imprescindible indicar qué objeto es el responsable de validar y además a qué clase pertenece, ya que eso ayudaría mucho para tener un diagrama más completo y que todo salga mejor. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Dejo a mi compañero Javier. En cuanto a mi parte, soy Javier Luna Reyes y algo que me quedó muy claro es que para nosotros que nos dedicamos a la parte de programación de lo que requiere el cliente en cuanto a software y demás, este tipo de diagramas nos son de mucha ayuda, ya que no solo nos permiten ser más organizados y tener una visión más clara de lo que
queremos o al objetivo que queremos llegar, sino que también nos da la oportunidad de representar nuestra forma de lógica a un diagrama, el cual cualquiera pueda leer y entender, ya que la principal de las características de este tipo de diagramas, que es el diagrama de secuencia, es que nosotros al verlo no tengamos ningún tipo de problema al entender el cómo se relaciona cada acción, cada objeto con el que le sigue, de esa forma para llegar al objetivo que nosotros deseamos o que se nos es requerido. Después de esto, algo que se deja ver muy claramente es que tanto los errores que se pueden cometer como la forma de construirlos son sumamente básicos y por ende tienen que ser tratados con mucho cuidado, ya que los errores, como acabo de decir, son muy sencillos de cometer y muy fácil de pasar por alto, y eso puede arruinar completamente la visión de lo que nosotros queremos o el resultado en general, ya que si el objeto anterior a uno actual no se puede relacionar de forma correcta, todo el programa en sí, o al menos una gran parte, se perdería porque ya no se tiene esa forma de comunicar un objeto con el otro. Ya sería obsoleto o simplemente no tendría sentido. El diagrama secuencial es un esquema que nos permite representar el comportamiento de un sistema, para lo cual emplea la especificación de lo que se desea hacer. En este se encuentran los escenarios y métodos por los cuales nosotros debemos hacer una serie de pasos que nos llevan a lo que deseamos y o planeamos. Nos es útil para saber de forma concreta cuál es el objetivo de un programa o simplemente cómo implementar el programa, ya que esto nos da no solo el resultado que queremos, sino la lógica de la mente que estuvo detrás de todo ese resultado, detrás de todo ese algoritmo. Por eso, en conclusión, este sistema es sumamente bueno y sumamente necesario para cuando nosotros queremos explicar, ya sea a nuestros colegas, ya sea al cliente o ya sea a nuestros superiores. De esta forma cualquiera puede verlo y cualquiera podemos comunicarnos de una forma que todos nos entendemos, sabemos cómo es que todos los pasos que nosotros pensamos nos llevarán al resultado que queremos. Sin más que decir, le doy la palabra a mi compañero. Por mi parte, yo, López Reyes Salam, concluyo que los diagramas de secuencia nos permiten de cierta forma graficar los mensajes que existen entre los objetos, utilizando la lógica, y esto con un fin muy importante porque podemos ocuparlo en muchas cosas y podemos de cierta forma representar y estudiar eventos que ocurren que están ocurriendo o que incluso pueden ocurrir en un futuro. Los diagramas de secuencia son muy útiles porque de cierta forma nos permiten seguir la secuencia con facilidad, ver cómo se distribuyen las tareas, entender los diferentes niveles que existen en los programas o en la situación que se describe. Muchas veces estos tipos de diagramas, como lo son los diagramas de secuencia, nos facilitan y nos ayudan a identificar cómo los modelos interactúan, y siendo esto en un campo más tecnológico, como lo es en el que nosotros nos encontramos actualmente, los diagramas de secuencia nos ayudarán para ver cómo las dificultades de actualización de un software se ven representadas, y de cierta forma identificar estas dificultades y analizarlas de una forma más sencilla. Siento que los diagramas de secuencia a lo largo de nuestra carrera y del curso en general nos permitirán de cierta forma entender tanto la respuesta que existe entre un mensaje, un objeto y los actores, que los actores son aquellos que reciben el mensaje. Los diagramas de secuencia están basados con un montón de componentes y de simbología, como lo son los mensajes de flecha, asincrónicos,
Y el entender todo esto nos permitirá en un futuro entender de manera más lógica y identificar problemas que existen en nuestros modelos. Sin más que decir, concluyo que los diagramas de secuencia son una herramienta fundamental y de mucha ayuda para nosotros los desarrolladores y futuros trabajadores que estarán en contacto con el cliente, a los cuales se les hará necesario facilitar aquello que solo nosotros entendemos. Convertir estos procesos y estos eventos en casos de uso más sencillos para la vista y de forma más gráfica, con el fin de resolver y facilitar y, repito, identificar los modelos. Eso ha sido todo con respecto a nuestra exposición sobre los diagramas de secuencia. Espero que haya sido de su agrado. De parte de todo el equipo agradezco por su atención y dejo como captura final las referencias que ocupamos para realizar este trabajo, como lo fue la página de Lucidchart, que como se mencionó antes es de mucha ayuda para realizar este tipo de diagramas, así como otra página que es Creatively, que pues fue de mucha ayuda al igual. Eso ha sido todo, muchas gracias.